lo que llamamos diversidad sexual. Ah, mira, ahí estamos. Sí, No estaba sí. diciendo porque recién no Repetí porque la presentación no la grabé. la presentación no importa. Bueno, acá estamos, ya me presentó Estela, no vamos a repetirlo, hablamos y estamos hablando sobre Joyce McDougall, a una analista a la que yo llego preguntándole a Estela en digamos, yo estaba, llevo mucho tiempo tratando de entender qué, digamos, un poco que es la pregunta que articula mi libro que vos nombraste, ¿no? Edipo Gay, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el psicoanálisis, vamos a decir, tantas veces ha sido tan normativo cuando estaba destinado a no serlo? Pero, digamos, en la respuesta a esa pregunta, digamos, voy leyendo distintas versiones, porque además, bueno, como bien sabemos, no hay un psicoanálisis, digamos, hay muchos psicoanálisis, y cada uno, digamos, con perspectivas distintas. Claro, lo que hacemos, ¿no? En cada día en el consultorio es tan complejo, ¿no? Involucra tantas cosas y además hay tantas personalidades distintas que encarnamos esa función, que obviamente hay muchos relatos distintos y que privilegian una cosa, privilegian otra. Digamos, uno puede, en cada momento de su vida o a lo largo de toda su vida, eso va muy en cada uno, digamos, tomar o un autor o unos autores como guía, pero de alguna manera me parece que si en algún momento que no te empezás a apropiar vos de la teoría y no le das un sello personal, bueno, me parece que estaría solamente obedeciendo, digamos, a mandatos ajenos. Entonces, bueno, armando mi propia versión, entre otras cosas, quiero escuchar otras versiones. Y decía yo antes de que apretaras el botón de grabación, que preguntándote, vos me pasaste este libro, que yo en realidad yo no es que desconocía que existía ese libro, digamos, pero lamentablemente los libros de Joyce McDougall no se consiguen en español, o sea, al menos en Buenos Aires, digamos, los libros están descatalogados. Eh, y el título, este libro, que es el que más, creo que es el que más ocupa la sexualidad, tiene un título que ya el título para mí es como una invitación y es una posición, el título tiene algo de posición teórico-política, ¿no? Porque decir las mil caras de Eros es totalmente distinto que, por ejemplo, estuve leyendo hace poco un artículo de Miller que se llama, lo estaba leyendo en inglés porque es una conferencia que él dio en inglés, On Perversion, ¿no? Acerca de la perversión. Porque, digamos, si bien yo diría que no, ahora no voy a entrar en detalle, pero como para ir abriendo el juego, ¿no? Si bien, en mi opinión, Joyce McDougall no termina de sacarse de encima la idea de lo perverso como una categoría especial de personas y no lo perverso, que ya la palabra a mí no me gusta ni medio, ¿no? Pero no lo perverso del perverso polimorfo, digamos, en este caso, bueno, ustedes, si voy muy rápido, párenme y díganme, ¿no? Pero digo, voy a decir, si bien creo que McDougall queda atrapada en dispositivos normativos en su teorización, no es que zafa del todo, pero ya ponerle ese nombre me parece que marca una sensibilidad distinta y yo separaría dos cosas de esta lectura que hice de McDougall, que tampoco soy un experto en McDougall, es la lectura que yo hice, que no es una lectura de experto ni en la escuela inglesa, ni tampoco en Joyce McDougall, pero sí es la lectura de alguien que viene leyendo muy finamente, de hace mucho tiempo, cómo es teorizada, sobre todo las sexualidades no normativas, cómo están teorizadas dentro del psicoanálisis. Entonces, en ese punto pienso que puedo aportar algo interesante desde esa perspectiva. Yo, ahora, eso después lo vamos a ver. Digamos, traje algunos fragmentos para compartir con ustedes del texto de ella y que nos sirvan como disparador para pensar, ¿no? Pero yo encuentro en esta mujer que algo vamos a decir de su vida porque me significa algo, digamos, me siento mucho más afín en su actitud clínica que en su teorización. Me parece que la actitud clínica es como si tuviese, en eso me parece parecido a Freud y hasta cierto punto a Lacan.
No, me parece que la actitud clínica en este tema va más lejos, como si su teorización atrasara un poco respecto a cierta apertura que, entre otras muchas cosas, se refleja en llamar a este libro Las mil caras de Eros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo me decía, y les comparto a ustedes, que qué distinto hubiese sido para mí si el primer capítulo de 3 ensayos de la teoría sexual de Freud, en lugar de llamarse Las aberraciones sexuales, se hubiese llamado Las mil caras de Eros, porque ya hubiésemos partido desde otra manera de significar que, que hubiese sido, digamos, mucho, yo creo que hubiese sido, por un lado, más coherente con lo más psicoanalítico del psicoanálisis, y por otro lado, creo que hubiese sido, digamos, muy beneficioso para mucha gente. Ahora, dicho esto, y esto espero fundamentarlo, que por lo menos no sé si fundamentarlo, espero que a medida que voy hablando, para la gente sobre todo que no haya leído a esta autora, pueda quedar un poco más claro, digamos, McDowell no zafa del todo de esta idea, no habla de aberración, pero habla muchísimo de desviación. O sea, habla todo, digamos, sostiene una posición clínica muy interesante y yo diría muy psicoanalítica en el sentido que yo entiendo que es lo psicoanalítico, que no es normativizar a nadie, que no es proponerle a nadie ningún ideal. Y esto van a ver que ella en muchos pasajes aparece claro en ella, pero al mismo tiempo yo diría igual que esto es igual de lo que yo encuentro particular en Freud en general, pero particularmente justamente en 3 ensayos. Digo, esto que me refiero, cierta tensión entre un discurso que es muy deconstructivo de ciertas ideas normativas sobre la sexualidad, junto con un discurso que sigue siendo normativo, ¿no? Eso en Freud se ve muy fácil cuando, bueno, saben que la frase más famosa de ese primer ensayo, justificadamente más famosa, es la de, finalmente, digamos, justamente cuando él, en la primera parte del ensayo, cuando habla de lo que él llama en ese momento la inversión, podríamos dedicarle también, no lo vamos a hacer ahora, pero otro tema, esa palabra que se las trae, ¿no? Pero llega a esta conclusión de que no hay un objeto natural para la pulsión, ¿sí? Pero creo que en el párrafo siguiente o a los 2 párrafos vuelve a hablar del acto sexual normal, o sea, queda ahí, digamos, queda en esa tensión donde, como diría Arnold Davidson, que tiene un libro que también recomiendo, que es La aparición de la sexualidad, como diría él, digamos, podría haber ido, si hubiese ido más lejos, hubiese tenido que estallar el concepto de perversión, tal como estaba sostenido en ese ensayo, porque en ese punto es contradictorio. Entonces, les decía que voy a hablar que les quiero contar un poco algo de la vida de ella. Yo no soy de esas personas. Vieron que hay como 2 actitudes, es decir, hay que leer la obra totalmente independiente de la vida y hay otros que encuentran, digamos, que entre la vida y la obra, no diría que hay una coherencia total, por supuesto, ¿no? Pero a mí, digo, a mí no me parece indiferente respecto de la posición clínica que tiene Joyce McDougall, su recorrido, digamos. ¿En qué sentido? Es una persona que ella nace en Nueva Zelanda. Eso es algo que se va a notar mucho y yo creo que le hace muy bien, muy bien. Es alguien que cuando estudia psicología, al mismo tiempo, eh, no sé si decir que estudia, no me acuerdo bien cómo lo definían, pero hace teatro. O sea, el teatro es una parte muy importante de su vida, digamos, son 2 actividades que hace simultáneamente y bueno, van a ver que el tema del teatro está muy presente en su obra. Ella tiene 2 libros, ¿no? Teatro de la mente y el teatro del cuerpo. O sea, y la idea misma del teatro, ¿no? Del guión, eso está muy presente en su manera de pensar, de nombrar, de hacer una narrativa sobre lo que por ahí, los que nos formamos más en lo que es lacaniano, llamaríamos el fantasma o los fantasmas, ¿no? Ella lo lee desde esta posición del teatro, pero digo, esto que tenga una sensibilidad artística me parece que que le hace una brecha respecto del discurso
psicoanalítico, muy normativo respecto a las sexualidades. Ahora agrego algo yo de mi fantasía, esto no lo leí en ningún lado, pero yo en el ambiente de teatro he conocido un montón de gays, de lesbianas, digamos, que le han abierto la cabeza de que, digamos, de estar en un mundo más diverso. Esto es una suposición mía, no, no lo estoy leyendo, pero más allá de si esta fantasía mía es real, digo, esta pata en el arte, yo, digamos, también eso sí lo leí, una persona muy vinculada a lo artístico, yo creo que contribuye a esta sensibilidad de ella y a correrse de, digamos, hasta donde puede en la clínica de leer las cosas desde el diagnóstico. Después, ahora les voy a leer una frase que es muy linda, ¿no? Donde ella, hablando sobre un paciente, dice algo así, y bueno, ¿qué es tan importante si lo calificamos de bisexual, homosexual, neurótico, perverso, digamos? Ella apunta a otra cosa, que me parece que es mucho más psicoanalítico, apunta en lo que es para mí la vía propiamente psicoanalítica, ¿no? Y en eso ella está, eso sí que está re claro, ¿no? Es, lo voy a decir de una manera que capaz que se va a ir precisando a medida que hablamos, ¿no? Apunta al síntoma. Ella apunta, digamos, trabaja con el síntoma, digamos, después cómo está constituido ese sujeto, yo digo, en cierta manera lo va a, digamos, va a aparecer tirando, pero tirando del hilo del síntoma, que es, a mi juicio, es el hilo auténticamente psicoanalítico. Pero ¿cómo el desarrollo de esta mujer sigue que cuando se recibe ellos son de una familia que vive en Nueva Zelanda, pero vieron que Nueva Zelanda es una colonia británica, ¿no? Se va a Londres, donde también aparece la diversidad en ella, pues por un lado hace un muy buen vínculo con Anna Freud y estudia en la clínica de Anna Freud, se empieza a formar en la clínica de Anna Freud, donde evidentemente ven algo especial en ella porque rápidamente digamos, le confían pacientes de los familiares de la gente de ahí, pero al mismo tiempo que deja una marca muy importante, se nota mucho en la manera de pensar y en la manera de pensar los pacientes. Ella hace, digamos, hace un muy buen vínculo y es muy significativo para ella el vínculo con Winnicott. Ahora, este pasaje por Inglaterra, que es muy importante en su formación, digamos, deja marcas, yo diría, indelebles, pero se interrumpe cuando su esposo, McDougall, que es su primer esposo, ella después se vuelve a casar, pero no tengo idea por qué, nunca deja ese apellido, McDougall, igual que Klein, por otra parte, ¿no? No sé si es una cuestión de época, eso la verdad que no lo sé. Y el marido consigue un puesto en la UNESCO en París y se van a París, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, creo que casi toda su vida, o no, casi no, toda su vida profesional la hace en París. Digo casi porque no sé por qué, esto no lo pude averiguar, tampoco tuve tanto tiempo. Ella muere en Londres, o sea, no muere en París, pero ella es considerada, si ustedes buscan en internet, ella es considerada una psicoanalista francesa, no en el sentido de que haya nacido en Francia, sino que, digamos, que una psicoanalista francesa, porque, digamos, toda su actividad profesional importante, sus publicaciones, digamos, transcurren en Francia. Pero eso creo que lo notás perfectamente, ¿no? La impronta de la escuela inglesa está muy clara en su manera de teorizar, ¿no? Entonces, bueno, es una psicoanalista que es francesa, pero no fue indiferente ese pasaje por inglés, por Inglaterra, por la lengua inglesa, ¿no es cierto? Sí, tiene, de hecho, alude a la teoría de las posiciones kleinianas, habla de la posición depresiva, menciona a Winnicott, por lo menos en este texto está muy presente. Es muy presente, digamos, incluso, digamos, como todo el tema del espacio transicional, ¿no? Todo eso, digamos, lo menciona. Y este tema, digamos, que es muy, yo lo tengo más identificado con Winnicott, por lo menos, hasta donde sé, que tampoco soy experto, pero de, de la supervivencia, ¿no? De estar muy atento al tema de cómo hay sujetos cuya prioridad, más que vivir, es sobrevivir, ¿no? Digamos, sujetos que están, bueno, valga la redundancia, sujetos a angustias muy fuertes, las que la escuela inglesa llamaría angustias psicóticas, ¿no?
Sí, bueno, hay varias líneas de la angustia, angustia de aniquilamiento, terror Ujú. sin nombre es una angustia de la que habla Bion, terror sin nombre, angustia inconcebible es un término que usa Claro, Winnicott, o sea que esa idea de la supervivencia que está en relación también a la idea de una pulsión de muerte, ¿eh? Que atenta, pero también el punto en donde no hay que olvidarse que Escuela Inglesa nace en el marco de la guerra, con lo cual la lógica de absolutamente. sobrevivir está presente. De hecho, Bion trabaja con los soldados directamente en la trinchera, con lo cual la dimensión de la catástrofe eh, y la cuestión de las neurosis de guerra, la supervivencia, es un tema de escuela inglesa. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces eso está muy presente y yo creo que la escuela inglesa es muy interesante todo ese desarrollo, ¿no? Que, que hace toda esa sensibilidad que tienen a ciertas formas de angustia que sobrepasan lo que uno ya pensaría que es la angustia neurótica, ¿no? Mm. Bueno, entonces, miren, para ir metiéndonos en tema, voy a empezar por el final, si ustedes quieren, pero no el final del libro, ¿no? Sino el final de la vida de Joyce. Porque creo, digamos, hay una nota que se publica en el diario Le Monde, que es una nota que escribe Elizabeth Rudinesco, que se las quiero leer porque de alguna manera la nota da cuenta como de qué impronta ha dejado esta mujer en el psicoanálisis en general y en el psicoanálisis francés en particular, ¿no? Porque además me pareció muy como acertada, digamos, siento que captó cosas muy verdaderas de lo que, lo que a mí me transmitió, digamos, la lectura. Entonces dice Rudinesco, dice que a lo largo de los años se convirtió en una renombrada clínica conocida por su talento y su extraordinaria delicadeza en la conducción de las terapias. Eso me parece algo, me encantaría que se pueda decir algo de mí así, por ejemplo, ¿no? Porque tener esa delicadeza, esa sensibilidad en la clínica, bueno, si tuviese que elegir entre ser un gran teórico o alguien que se diga esto, me gustaría las dos, pero esto me parece que digo, lo que no me gusta es la figura de que existe, ¿eh? De ese que hace una gran teoría, pero en la clínica, no es coherente con lo que hace teóricamente. Yo creo que ella, como dije, incluso creo que es mucho mejor lo que transmite clínicamente o no me convence tanto algunas teorizaciones, pero bueno, sigo. Y dice, y más tarde, por la publicación de estudios de casos, siempre con el consentimiento de sus pacientes. Digo de paso que yo creo que esta delicadeza que ella tenía debe haber ayudado, yo creo, este vínculo con el teatro y con el arte, ¿no? A que tenga esa sensibilidad, ¿no? Sigo con lo que dice Ruinesco. Dice, al igual que el gran psicoanalista estadounidense Robert Stoller, que fue su amigo, y viste que él hace epígrafes de Stoller en el libro, Sí, que me sí, sí. sorprendieron mucho. ¿No? Leyendo esos epígrafes, yo dije, este hombre debe ser algo mucho más interesante que lo casi único que yo sabía de Stoller, que es su vínculo con el concepto de género, ¿sí? Y entonces dice que Joyce se inclinó hacia una comprensión innovadora de las sexualidades denominadas desviadas. Y pone Rudinesco, que escribe esto, digamos, ya debe haber sido, bueno, ahora no me acuerdo, 2011 muere, claro, ya en esta época. Claro, ya pone desviadas entre comillas. Dice, y aclara esto, que todo esto hace al interés que me despertó Joyce, ¿no? Dice, en una época en que la comunidad psicoanalítica despreciaba a los homosexuales al punto de prohibirles convertirse en practicantes. Digo, además de que me parece, esto que le decía, que me convence, me parece bien escrito, pero además digo, fíjate que lo primero que destaca porque ha hecho cosas muy interesantes sobre psicosomática, ¿no? Ha hecho teorizaciones, digamos, sobre el funcionamiento del aparato psíquico, pero digamos, la marca aparentemente más fuerte, por lo menos para Rudinesco, que deja es respecto a este tema que nos convoca, ¿no? Que es la erótica, ¿no? Como otra manera de acercarse a la erótica, y todo esto, digamos, totalmente de acuerdo con Elisa de Rudinesco, ¿no? Un tiempo en que el psicoanálisis
en ese sentido era mucho más normativa. Ahora está mucho más, la normatividad psicoanalítica está mucho más resquebrajada, pero estamos hablando de, en el momento, el libro del que estamos hablando es de 1993. Digamos, eran momentos en que realmente era mucho más difícil, digamos, en que en general los analistas eran muy malos analistas de cualquier persona que no fuese heterosexual. Y heterosexual, digamos, genital, no heterosexual, no sé, sadomasoquista. Y continúa, en un, dice, en un admirable libro que publica en 1978, y realmente este libro no lo leí, voy a ser honesto, no me da el tiempo. Yo quisiera leer, si alguien me consigue una beca que me permita leer, yo encantado, pero digamos, leo cuando puedo y tengo pilas de cosas que quiero. Pero el título del libro es fabuloso, ¿no? Es el alegato por una cierta anormalidad, ¿no? Que eso atraviesa mucho, digamos, la idea, ¿no? De el alegato por cierta normalidad, yo diría es la idea que a mi juicio compensa en este libro y, digamos, es la razón por la cual me parece un libro que vale la pena, me parece un libro interesante, porque compensa la permanencia de la idea de desviación. O sea, por un lado ella sigue, digamos, teorizando la sexualidad en términos de que toda sexualidad que no es heterosexual está desviada. El problema para mí de eso es que si está desviada, quiere decir que hay una sexualidad que no es desviada, entonces ahí, digamos, hay una que es la normal y es la correcta, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero por otra parte, es la misma persona que escribe un alegato por una cierta anormalidad, ¿no? Y que va, si bien habla de lo desviado, también en ciertos pasajes lo reivindica, ¿no? Porque justamente que reivindica con toda razón lo innovador que hay en lo que se desvía, ¿no? Digamos, en ese sentido, casi te diría, no es que ella diga esto, por supuesto, porque no lo podría haber dicho en ese momento, pero en el sentido, digamos, que a veces se toma la palabra queer en el sentido positivo, ¿no? Lo queer, lo raro, es también lo que puede generar, ¿no? Una innovación, un cambio. Entonces dice que, Rubinesco que en ese libro tuvo el coraje de denunciar lo que llamó normopatía, ¿no? Y claro, lo que ella dice es que hay una patología, esto me parece otra idea brillante, brillante, que es de ser demasiado normal. O sea, y ella sí tiene muy clara conciencia de que hay un riesgo dentro del psicoanálisis. Ella señala varios riesgos dentro del psicoanálisis, estoy diciendo en la clínica psicoanalítica, pero estoy diciendo también en la institución psicoanalítica, de volvernos un dispositivo normalizador, además creyendo que eso es una gran cosa, ¿no? Además, creer que la normalidad es como sinónimo de salud, ¿no? Ahí la palabra normopatía, digamos, me parece que es muy potente, además que está muy bello, ¿no? Como neologismo. Y miren lo que dice la nota, ¿no? Dice que tuvo el coraje de denunciar lo que llamó normopatía, que prevalecía entre sus colegas, y demostrar que aquellos etiquetados como perversos también podían ser una fuente de verdadera creatividad para el psicoanálisis. O sea, miren, esto yo debo decir, la verdad que no lo encontré en este libro, pero ojalá que sea verdad lo que dice Rudinesco, ¿no? Que hay en esto que se llama perverso una posibilidad creativa para el psicoanálisis. No dice solamente que es creativo en general, ¿no? Sino que es creativo para el psicoanálisis, cosa que yo creo que está sucediendo, ¿no? Porque hay desde el discurso de otras, que digamos que se enuncia no desde la heterosexualidad, hay desde dentro y desde fuera del psicoanálisis, hay, ¿cómo lo podríamos llamar? Como cuestionamientos, diálogos con el psicoanálisis que lo enriquecen finalmente, ¿no? Que son diálogos que hacen que el psicoanálisis pueda repensar, se pueda hacer más rico, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, después vos me dirás cómo lo leíste vos, por supuesto, ya me da la impresión de que estoy hablando demasiado, pero quiero decir que me parece que lo más interesante
y lo que me parece que se puede aprender y que me parece además tanto más meritorio en el momento que ella escribe esto, digamos, me parece que tiene más mérito que si es que alguien que lo escribiera ahora, porque ya digo, estaba en un momento distinto de la historia en general y del psicoanálisis en particular, es que ella, si bien, ¿no? Como dije ya varias veces, no puede zafar de esta idea de que estaría lo desviado y estaría lo no desviado, nunca pierde de vista que lo único que nos interesa como analistas y sobre lo que operamos como analistas es lo que se vuelve sintomático para el analizante, no lo que es sintomático para el analista. Eso diría, esto es problema tuyo. Digamos, el tema es por dónde, el hilo del que hay que tirar es de aquello que para cada analizante es sintomático, y eso lo tiene clarísimo. Entonces, solamente ella plantea que tiene sentido meterse en las formas que toma la sexualidad, cuando eso, va a decir en palabras de ella, pero que me parece que están bien, yo la podría decir también de ese modo, cuando eso le genera algún sufrimiento al analizante. Mientras no le genere ningún sufrimiento al analizante su forma de disfrute sexual, aunque a vos por tu sensibilidad y o por tus prejuicios o por tu contexto teórico te parezca, no sé, te dé asco o te dé angustia, ese es tu problema, digamos, no tenés que, digamos, la idea sería, acá lo podríamos poner, a ella la podríamos poner en contrapunto, por ejemplo, con el caso que nosotros llamamos de la joven homosexual, ¿no? El de Sidoní Silak, digamos, ella diría, no, digamos, no tiene ningún sentido intentar un cambio en no, no solamente que no tiene ningún sentido, ella va más lejos, ahora que hablando con ustedes me doy cuenta que sería más preciso decir, no solo que no tiene ningún sentido, puede ser muy peligroso, porque una de las cosas también muy interesantes que plantea es que para cada uno, esta es una manera de plantear ella que yo estaría de acuerdo, aunque creo que es un poco, a mi juicio, es un poco unilateral en solo plantearlo de este modo, pero estoy de acuerdo que también esto está en juego. Ella va a decir, la forma que tomó el erotismo para cada uno es la solución que cada uno encontró para algo muy complejo en donde entran en juego, bueno, desde las pulsiones, la angustia, digamos, los miedos, los deseos, las formas de goce, el vínculo con el otro, digamos, toda esa cosa tan delicada que se juega en la sexualidad, digamos, digamos, ella es muy respetuosa, y cuánta razón tiene a mi juicio, de que esto que ella llama, a veces lo llama la solución que encontró cada uno, es la mejor que pudo encontrar y que en todo caso se cambiará si esa solución no está siendo, digamos, eficaz para cada uno o si le está generando algún tipo de sufrimiento. De nos metemos. Si no, digamos, no tiene ningún sentido meterse. Y eso me parece un consejo clínico, pero espectacular, digamos. Me parece que siempre es, digamos, nuestra opinión sobre, en general sobre nuestros analizantes, ¿no? Sobre los ideales de nuestros analizantes, sobre, no sé, las formas de disfrute de nuestros analizantes, incluida la sexualidad, no es que podamos no tenerla, pero no es importante como analista, o sea, no estamos nosotros para transmitir, ella es muy sensible a eso, ¿no? Ese punto que es tan difícil porque ese punto que no se logra por estudiar 150.000 libros, que tiene que ver con la posibilidad de una mutación subjetiva del analista, que es poder de verdad no estar transmitiendo los ideales, no operar desde los ideales propios, o de los ideales propios pueden ser los de la teoría que uno sostiene, sino operar desde el síntoma. Obviamente, acá winnicottianamente yo diría que un analista suficientemente bueno, en mi opinión, es uno que no mete demasiado sus ideales. Creo que debe ser imposible no meterlos del todo, pero al menos no meterlos demasiado, digamos. Dejar suficiente espacio para eso que habla en nuestro analizante y que no son y que justamente es lo que puede eventualmente volverse sintomático.
hay muchas cosas. Quería ahora leerles un párrafo que dice muy lindo esto que estoy diciendo, ¿no? Ella dice, en resumen, si bien los analizantes que describen su manera complicada o insólita de hacer el amor con un partener consintiente, nos intrigan a veces y nos llevan a interrogarnos sobre la significación oculta de la naturaleza heterodoxa de muchos guiones sexuales que ellos nos presentan, es importante subrayar que, en cuanto estos guiones no causen sufrimiento a ninguno de los partener, y fíjense que no dice al analizante, ¿no? A ninguno de los partener, y no parezcan estar signados por una compulsividad infatigable de la cual se quejen los mismos individuos, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna razón para desearles a estos pacientes otras metas eróticas. Si esta es nuestra ambición, dice Joyce, el problema es nuestro, no de ellos. Ese párrafo realmente me parece fabuloso. Bueno, ¿quieren que charlemos un poco? Pues ya hablé y estoy harto de escucharme. Bueno, me parece que has ubicado algunas perlitas, ¿no? Que vale la pena retomar. A mí me parece, digamos, a ver, ella toma el término perversión y lo mantiene justamente en relación a cuando no hay consentimiento o hay, ¿no? Digamos, me parece que toma esa línea de la perversión. Después es cierto que mantiene el término inversión y desviación, mantiene los Ujú. dos, ¿no? Em, En eso me recuerda, es muy parecida en digamos, en el sentido que mantendría de la perversión, es muy parecida a la propuesta de Silvia Bleichmer, ¿no? Que es, para la gente que por ahí no haya leído el texto, sería, perverso sería aquello donde uno, ahora está dicho con mis palabras, no con las de ella, arrasa la subjetividad del otro. Digamos, el que viola, el que tortura, digamos, el que hace algo sobre el otro sin el consentimiento del otro, digamos, donde no hay dos claro, que, digamos, que participen de una situación erótica en que los dos gocen, sino donde justamente hay uno que goza de otro que no está gozando. sí, está más del lado, más allá de cuál sea la práctica en particular, específica, está más cercana a la dimensión sádica, en donde le sustrae al otro la voz, digamos, ¿no? La palabra, la posibilidad de decir que sí. Entonces, más allá de la Sí, práctica específica, de la práctica específica, ujú. de ese encuentro sexual forzado, digamos, me parece que está más del lado, ¿no? De cierto sadismo, en el punto donde no es una práctica consensuada, porque hay prácticas sádicas que son consensuadas, digamos, ¿no? Que Es son lo que te iba a juegos. decir, claro, porque Bueno, el pero por mundo eso, del por eso, BDSM es un mundo de prácticas eróticas consentidas. bueno, pero por eso digamos, cuando el sadismo, la práctica sádica, que en eso recomiendo el libro de Stoller de Dolor y Pasión, porque él se mete en el mundo del SM, ¿no? ¿Cómo se llama? Del BDSM. BDSM, BDSM, que es muy interesante porque el tema es que el, digamos, el acento no está puesto en la práctica sádica, en tanto juego, en la falta de consentimiento. El otro consiente. Entonces, no deja de estar dentro del campo del juego Es un escénico, juego erótico, tal un cual, juego tal cual. erótico. Entonces, la diferencia está en si vale como juego para ambos o no, más allá de que esa práctica pueda parecer a los ojos de otro como una práctica a la que no se prestaría porque está en juego la dimensión del dolor, digamos, ¿no? Pero Totalmente, sí yo haría una diferencia ahí, ¿no? Entre lo que es la perversión totalmente. y otros modos. Y ella dice algo que lo dice de una manera muy divertida, no muy graciosa, que dice, de nadie se dice que es un perverso decente. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, es que el problema para mí de la perversión, del concepto de perversión,
es que primero que ha sido muy dañino, realmente ha sido muy dañino dentro del psicoanálisis y que no veo posible, digamos, de un concepto, que esto es algo que lo escucho mucho, cuando tenés que estar todo el tiempo aclarando que no es un concepto moral, y si lo tenés que estar todo el tiempo tenés que aclararlo, ¿no será que es un concepto moral? Y de hecho yo me doy cuenta que en el uso que se hace en el, digamos, la comunidad analítica tiene una connotación moral, porque efectivamente hay cosas que están moralmente mal. O sea, a- violar está moralmente mal. Ella acentúa ese costado moral, Ujú, justamente. Ella dice, claro. está más cerca del delito. O sea, el perverso está cerca del acto delictivo, porque tiene que ver con el Ujú. forzamiento del otro, digamos, ¿no? Y eso, no. Por eso, para mí, ella, o sea, tiene una connotación moral y legal, digamos, ¿no? En ese punto. Entonces, la Absolutamente. llama De con hecho, todas las viste que, letras en ese punto. bueno, hay una parte del libro que también es muy interesante cuando ella dice que a veces cuesta, para iniciar, ella hace una lectura de ciertos psicoanalistas donde cuesta distinguir, digamos, no me acuerdo ahora exactamente cómo lo dice, pero la sexualidad de la criminalidad. O sea, confundir lo que ella, bueno, hay otra palabra que ella usa que nosotros no hemos mencionado todavía para la gente que no haya leído a la autora, que es neosexualidades. ¿Sí? Que es una palabra que primero yo la interpreté como se me cantó mal, o sea, le puse el significado que yo quería ponerle, que no es el que ella le pone, o sea, yo primero entendí que estaba diciendo, digamos, como que en realidad tampoco sería cierto, porque no tienen nada de nuevo esas sexualidades, ¿no? Lo que hay nuevo, sí por ahí lo que hay nuevo es que haya un discurso sobre esas sexualidades, que en lugar de estar todas silenciadas, haya un discurso. Entonces, me pareció una manera, digamos, de escapar del tema de la palabra perversión, que eso sí está en ella, digamos, ella cuando está hablando de lo erótico no quiere hablar de lo perverso, digamos, quiere hablar en todo caso de la neosexualidad, pero finalmente ella, digamos, hace una relación entre neosexualidad y neorealidad, y en realidad lo que hace es, las lleva un poco, no digo exactamente, pero la lleva un poco para el lado de la psicosis, ¿viste? El psicótico creando una nueva realidad, que acá hay otro temita que también es interesante, voy a ver si encuentro la cita. Claro, cuando él dice que, ella dice, ¿no? Que el neosexual reinventa, estas son palabras de ella, ¿no? Reinventa el acto sexual. A mí me parece que el problema lo arma el de reinventa, ¿no? Porque el reinventa supone que hay un acto sexual. Esto yo lo trabajo en mi libro, ¿no? Incluso está muy metido en el discurso psicoanalítico. Es muy difícil de desarraigar y no sé si se va a desarraigar, pero yo creería que sería mejor desarraigarlo, ¿no? Lo que yo llamo, esto no son palabras de Joyce, esto lo digo yo, yo lo llamo la heterosexualidad originaria, ¿no? Digamos, como que todo el tiempo se nos escapa la idea de que originariamente hay una heterosexualidad en el sentido genital y, y que, digamos, en todo caso, digamos, cuando reinventa otra respecto de esa. Cuando yo creo que sería más, a mí me resulta más interesante pensarlo que todos inventamos sobre, ojo, sobre el material existente, ¿eh? Porque tampoco uno puede inventar toda una erótica, cada ser humano no puede, digamos, es demasiado. Pero sobre el material existente, digamos, que te otorga el mundo, generalmente a través de tu familia, de tus cuidadores primarios, sobre eso cada uno inventa su escena sexual, ¿no? Su Digamos, me parece solución. que es, ¿cómo? Porque ella, su solución, porque el primer Exacto. renglón que ella toma es toda sexualidad es traumática. Ujú, ujú, Entonces, frente a esa dimensión traumática de la sexualidad, lo único que quedan son soluciones parciales, paradójicas, a veces extrañas, y en algunos casos que generan un sufrimiento que es lo único que justifica nuestra existencia, digamos, como analistas, ¿no? El sufrimiento que no claro. necesariamente esa solución pueda generar, pero hay momentos en donde las soluciones se nos vuelven un poco Bueno, es que lo que ella inestables. diría, si la entendí bien, y creo que en esto la entendí bien,
es que cualquier solución puede encontrar un escollo que genere sufrimiento, cualquiera. Exacto, exacto, exacto. Sí, no, no es Y supongo, patrimonio, no es que la heterosexualidad está a salvo de las dificultades de esa solución, ay, no basta tener amigos para ¿no? darse cuenta de que no es así. Ni siquiera se falta ser analista, o sea, tener amigos que te hagan una confidencia, o sea, obviamente la sexualidad es un terreno siempre es muy particular y obviamente nadie es doctor en sexualidad. Olvídate, eso no existe, digamos, y nadie es técnico especialista. Siempre hay un Bueno, encuentro con algo. claro, la cuestión de el empuje a la normalidad, lo llamaría yo, la normopatía como un empuje a la normalidad, hace suponer esto que vos planteás de una heterosexualidad originaria, ¿no? En donde lo demás serían, eh, sí, Originaria, para sana, sexualidades, para sana, sexualidades. originaria, sana, ¿no? Una sexualidad casi que sería puro amor. Eso es mentira total. Yo creo que una de las hay un capítulo en mi libro que es el que más me lo critican, pero yo creo que es el que es, a mí sigo bancándolo, que se llama Acerca de lo políticamente incorrecto del erotismo, ¿no? Que se opone a la idea. Vos decís, tengo un analizante mío lo dijo de una manera que yo no lo podría decir mejor. Él dijo, sexo seguro es un oxímoron. O sea, el sexo, digamos, si vamos a decir una experiencia erótica, no sé, no un encuentro tipo para tener hijos, pero digamos, hay cierto riesgo. El sexo está vinculado a la muerte, está vinculado a la violencia. Ahí creo que para mí, el libro que me voló la cabeza y me sigue siendo uno de los libros que más me impactó en la vida es el de Georges Bataille, El erotismo, ¿no? Donde él dice, digamos, dice algo que yo creo que si uno es honesto con la experiencia erótica de cada uno, es evidente que el sexo está vinculado a la violencia, ¿no? Que la experiencia erótica, no, pero no es que tiene algo violento de lo cual habría que curarla, pues si la curas de lo violento ya no es una experiencia erótica. Por eso él ubica, a mí me parece con tanta sensibilidad, el sexo en el campo de lo sagrado, pero no lo sagrado estúpido de que puede creer el que cree que lo sagrado es el puro bien. No, no, lo sagrado como esa zona, digamos, donde justamente las categorías de bien y mal hacen agua. Ahora, esto que traes vos, ¿no? Del empuje a la normalidad, me sirve para contar otra impresión que me trajo la lectura de este libro, que súper recomiendo. Me parece que no es que si no lo leen, no existe ningún libro que uno no pueda leer, pero si les da curiosidad, es un libro que tiene cosas muy lindas. Pero también me di cuenta, hay algo que sí noto en la escuela inglesa en general, lo noto muchísimo en Melanie Klein y un poco menos en Winnicott, pero está presente también acá en Joyce McDougall, que sí me parece que está muy encerrada en el consultorio y en la familia. Como lo que no llega a ver, yo le pregunté, busqué a ver si alguien que se ocupó tanto de la normalidad, ¿no? Que escribe un libro que se llama Alegato por una cierta anormalidad, me pregunté si habría leído a Foucault. Porque en las referencias del libro no aparece. El libro del alegato por una cierta normalidad, yo no lo tengo en papel, lo tengo en PDF y un PDF que no sé por qué no incluyeron la bibliografía, así que no sé si ella ha leído a Foucault. Le pregunté a la inteligencia artificial, me dijo que sí, pero no sé, porque la inteligencia artificial a veces dice boludeces, o sea que no sé si es cierto. Este, pero qué bien que, digamos, si lo leyó, no le sacó el jugo. Porque lo que está ausente, realmente está muy ausente en alguien que piensa sobre sobre las sexualidades, es algo que creo que es cierto que ahora tenemos muchísimos más elementos para verlo. Digamos, no sé en ese momento, digamos, seguro que era más difícil. Ahora hay muchísima más posibilidad de ver lo que es, digamos, que este empuje a la normalidad no sale de la nada, ni sale digamos, ni sale solamente de la familia, digamos, sale de todos los dispositivos que regulan las sexualidades todo el tiempo y por todos lados. Entonces, y que me parece que es imposible pensar
el sufrimiento que generan algunas prácticas sin incluir esos dispositivos. Que esto sí le pasa a... Igual vale la pena el libro, digo, pero también vale la pena para, si uno lo quiere mirar de ese lado, no es la única manera posible, ver cuánto enriquecería la lectura si pudiésemos, si ella hubiese podido, o si nosotros leyéndolo le incluimos también esos dispositivos, como productores también de, como que el vínculo a la sexualidad no se puede, de la sexualidad de nadie se puede leer sin tener en cuenta esos dispositivos, pero cuanto más te alejes de lo que es considerado como normal, es más serio no tenerlos en cuenta, porque te lleva a lo que yo llamo psicologizar, ¿no? Que es tomar como psicológico, como si fuese algo de ese sujeto, algo que no es particular de ese sujeto, sino que tiene que ver con la ubicación de ese sujeto dentro de ciertos dispositivos reguladores. Pero bueno, tampoco le podemos pedir a Joyce que hubiese pensado todo y lo que pensó está súper interesante y esta posición clínica que tiene está súper interesante. Sí, se llama Sí, Las mil caras de Eros, Joyce McDougall. exactamente, Sí, así se Laura. llama. Sí. Sí, incluso yo tengo el Em, PDF, si no lo consiguen les puedo pasar el PDF, sí, que en realidad también, me lo también lo pasaste tengo. vos, o sea, vos tenés el Sí, PDF también. yo tengo el PDF, yo tengo el PDF. Em, claro, el tema es poder considerar la normalidad como una lectura prejuiciosa del, que hay. La Y normalidad sobre podríamos decir todo, que tiene algo de prejuicio. ¿Eh? sí, yo, mira, y sobre todo yo creo que esto mira, otro día lo hablamos con gente de la APU, de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Eh, yo no creo que va a desaparecer la idea de normalidad en el mundo, porque normalidad incluso, ¿qué quiere decir? ¿No? Lo que es, tiene como toda palabra, no tiene muchos sentidos, y, a ver, para tengo una idea que no sé cómo transmitirla, ¿no? Yo, esto que voy a decir, yo sé que es discutible, esto no, estoy dando una opinión personal, pero para mostrar por lo menos una de las caras del problema, ¿eh? Yo si tengo un hijo, hija, yo no lo voy a criar como decidí el día que se te ocurra cuál es tu género. A mí me parece que eso es cargar a la criatura con algo tremendo, que es como esa gente que dice que elija su religión. No, dale, o sea, si sos religioso, dale tu religión, después bancate si la rechaza. Digo, uno constituye a un sujeto, le da elementos, y esos son en alguna medida normalizadores. O sea, te estoy diciendo, esto es de... Después podemos discutir, eso sí, podemos decir qué es de varón, qué es de mujer, ahí podemos resignificarlo de muchas maneras, y eso me parece súper importante. Pero de alguna manera uno ofrece modelos ideales de cómo proceder, porque no se puede pedir a un ser humano que invente todo. Entonces, si no, uno piensa que Ahora, hay autoengendramiento, que uno se autoengendra. exactamente, que me parece lo menos psicoanalítico del mundo. Ahora, y también me parece muy importante, si mi hija, yo tengo una hija, en un momento me hubiese dicho, mira, yo me identifico como varón, no lo iba a violentar para encasillar, digamos, ahí es donde me parece que se arma el problema con la normalidad, no en que haya un concepto de normalidad, sino en creer que lo normal es necesariamente bueno, sano y mejor. Y perder de vista, que esto sí que no lo pierde nunca de vista esta mujer, y tiene una frase muy bonita al respecto, no perder de vista que lo no normal tiene ese potencial innovador y renovador, ¿no? Entonces, yo creo que el tema con la normalidad es que justamente como analistas no nos importa. O sea, nosotros no estamos trabajando sobre normalizar a nadie. De hecho, yo diría que es al revés. Yo diría que justamente muchas veces el pedido del neurótico que no soporta su propia forma de goce es normalizarme, porque justamente el neurótico es un enfermo de los ideales y que justamente el análisis, si funciona, lejos de llevarlo a la normalidad, lo va a llevar a su anormalidad, que es ser él mismo, ella misma, ella mismo. O sea, lo va a llevar a lo que tiene de más singular, que justamente no es lo normal.
Me parece que ese es un punto muy grosso, digamos, y eso sí lo tiene, me parece clarísimo. Por más que ella hable de sexualidades desviadas, cuando uno la escucha clínicamente, ella no está apuntando, la verdad que no se la escucha, excepto en los puntos donde ella queda tomada más allá de sí misma por esto que tal vez ahora estamos en mucho mejores condiciones de pensar. Digo, no sé si vos llegaste a leer cuando ella habla de este paciente que se llama Jason, no sé si llegaste a esa parte. No, no llegué, no. Bueno, cuenta de una historia de un paciente que es muy interesante, pero yo diría, creo que si ese paciente uno lo tomara ahora, al menos consideraría la opción de que pueda ser una persona no binaria. Y eso no está en el horizonte de ella, pero porque creo que no estaba en el horizonte discursivo de su época. Que también eso es interesante, te muestra cómo la escucha obviamente está vinculada a los discursos que circulan, digamos, para los analizantes y para nosotros. Sí, porque en ese sentido el discurso de la época tiene cierto valor de dispositivo, ¿no? No podemos, ¿no? Obvio, podemos Perder de encontrarle vista, brechas, claro. claro, podemos y creo que es nuestra tarea encontrar, digamos, en qué brechas tiene cada analizante para no quedar Sí, alienado ese sometido, discurso. alienado a ese discurso, pero va a ser ese discurso, porque no, somos personas de esta época, no podemos ser personas de ninguna época, no existe la persona de ninguna época, o del saber universal. Mm. Más en estas cosas que nos convocan, ¿no? Donde todo el tiempo están mutando. Digo, fíjate si lo pensamos, ya que es lo que se ocupa ella, ¿no? De las distintas formas de sexualidad. Bueno, no es lo mismo el mundo de Freud, el mundo, por decir así, de Klein, el mundo de Joyce McDougall o el mundo nuestro. Porque ha ido mutando mucho en ese sentido. Y eso se nota en la clínica. Y si no muta la clínica, se vuelve normalizadora, porque trata, digamos, de meter en un esquema que quedó viejo. Tal cual. Y volvemos no solo a la cura tipo, sino a la estandarización subjetiva, digamos, ¿no? Claro, que eso sí que ahí yo sería muy taxativo. No es nuestra tarea. Te diría más, que haya dispositivos que se ocupen de eso no, son otros, o sea, no es lo nuestro. ¿No? Que sea, la escuela en cierto sentido estandariza, bueno, es su tarea, digamos, se la puede hacer de un modo o de otro, no es nuestra tarea. Sí, pues si no, digamos, nos convertimos en hacer de supuestas desviaciones y perversiones conversiones. Hacemos conversos, Claro, haríamos terapias de conversión. claro, es converso. Ujú. Y sí, estaríamos, y sería un gran verso, porque sería olvidar una de las cosas más importantes que preserva el discurso del psicoanálisis, en mi opinión, que es saber que la pulsión no desaparece, que la pulsión reprimida no deja de estar ahí, o sea, y que la pulsión es muy terca. O sea, o si lo queremos poner en otro lenguaje, que las formas de goce, eso lo tiene muy claro ya también, en esto de la solución, ¿no? Porque ella habla de la solución que encontró el niño, aunque la va a desplegar el adulto, la encontró el niño, ¿no? Y esa solución es cada uno está muy agarrado a esa solución y tiene toda la razón del mundo. ¿Sí? El concepto de fijación viene bien para pensarlo como una solución, ¿sí? No como un Totalmente. problema. Claro, está toda esta idea, digamos, que yo creo entender a dónde va y en parte comparto, de la fluidez, ¿no? Digamos, pero creo que eso tiene sentido en su dialéctica con lo que no fluye, porque si fuéramos pura fluidez, ¿qué seríamos? O sea, No, bueno, ¿qué justo fluye pura si todo metonimia, fluye? digamos, ¿no? La Claro, pulsión, digamos, tiene una... seríamos, no sé si te acordás de esta película Selig, la película de Woody Allen. Sí, claro, sí, Claro, él fluía todo el tiempo, pero es que no era nadie, era lo que el otro veía en él. claro. Y ahí la singularidad se pierde.
Creo que lo más singular que tiene son Digo, las soluciones que encontramos como respuesta a la dimensión traumática de la sexualidad. exactamente, ¿no? Y yo la reivindico, no creo que eso es un problema, creo que como No, bien dice Joyce, es una solución que puede generar problemas, pero digamos, esos problemas se van a resolver en el marco de esa solución, ¿no? La trampa en la que cayó muchas veces el psicoanálisis es creer que se solucionaban en el marco de una sexualidad sana, ideal y heterosexual. Y entonces se produce algo muy sesgado, eso es muy interesante también, ¿no? Mira, hay una frase que dice, ¿cómo se dice? Paul Preciado, ¿vieron cuando habla ante la École de l'Écosse Freudienne? Ese famoso discurso que hizo sí, con toda razón, famoso, estuvo muy bien, ¿no? Yo no me acuerdo si cuando habla, o vieron que después publica un libro que se llama Yo soy el monstruo que os yo habla, soy un monstruo que sabe. Sí. y bueno, ahora no me voy a acordar de memoria, obviamente, la frase, pero él dice algo así como, ¿cómo es que dice? Algo así como, bueno, yo lo voy a decir pésimo, digamos, lo voy a decir muy mal lo que dice él, digamos, lo lamento, pero mi memoria no es buena en este punto, pero como si dijera, yo no soy efecto del deseo de mis padres. Y yo diría, no, no, obviamente, como todo el mundo, sos efecto. El problema no es ubicar el vínculo que hay entre, que eso lo tiene clarísimo, Joyce McDougall, que siempre es en relación al deseo de los padres, ¿no? El deseo de los padres incluye el conflicto de los padres, la angustia de los padres, las negaciones pero es eso, se parte de eso, nadie parte de la familia ideal. Esa familia ideal es una invención de la fantasía de cada uno o de una fantasía teórica. Pero uno Pero podría me decir que es parece una que el problema... respuesta, sí, perdóname. No, no, decime. No, digo que es una respuesta personal y particular, una solución propia a esa dimensión del otro, que Claro, hace que, ahora, ¿no? Sí. claro, te digo así, por ejemplo, aunque esto te voy a decir algo que es un poco simplificado, pero un poco de verdad hay. ¿No? Si después supongamos que alguien dice, ¿no? Yo me identifico como varón porque era muy fuerte el deseo de que yo fuese varón. Yo creo que para mí, donde se puede armar el problema serio, es creer que entonces tenés que llevar lo que sea mujer. O sea, no, tenés que llevar a ver qué hace con ese deseo. Y no, eso no lo decide el analista, eso lo tiene que decidir el analizante. O sea, es creer que hay una solución ideal y no entender que la solución igual, de cada uno es la de cada uno. Y como está esto de la fijación, que de alguna manera es lo que le da sentido a tu vida, digamos, no es lo único, pero es una de las cosas que le da sentido a tu vida, ¿no? Así como hay un sentido que tiene que ver con la renovación permanente, pero eso es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es volver y volver y volver al mismo lugar, y las dos cosas son verdad. Entonces, bueno, digamos, el tema no es desarticular esa fijación. Mira, hay una cosa que, digamos, yo creo que voy a armar un curso chiquito para leer, pero leer desde estos discursos contemporáneos el peor historial de Freud, ¿verdad? El historial de Freud donde Freud realmente, donde nos aparece un Freud absolutamente no analítico, que es el de la joven homosexual. Y él dice una cosa que yo creo que si uno le diría, Sigmund, ¿vos te das cuenta de lo que escribiste acá? Y se detuviera a pensar, diría, sí, dije una boludez, ¿no? Porque, mira, dice esto, dice, no además mirá el verbo que usa, me lo acuerdo, ese sí me lo acuerdo literalmente. No podemos convencer a los homosexuales de que van a disfrutar igual con el objeto heterosexual. Primero, ¿un analista está para convencer a alguien de algo? O sea, ya cuando dijiste eso, para mí te corriste, ya no sos analista. Pero además es mentira. O sea, ¿cómo Freud no va a saber que es mentira? Que nunca ningún objeto va a tener el goce que tiene el objeto originario de, digámoslo en términos de yo, de la solución original, ¿no? O si querés en términos más freudianos, de las primeras fijaciones. ¿Cómo Freud no va a saber que ningún objeto va a tener esa potencia? Eso es una cosa absolutamente ridícula. Sin embargo, fíjate,
esto que vos nombraste que me gustó, como el empuje a la normalidad, era tan fuerte que le hizo a Freud pensar no freudianamente. Lo primero que le hizo aceptar la propuesta de los La padres de esta propuesta del chica, que padre, ya claro. Esa pésimo, es la ¿no? trampa. Cayó en la trampa Claro. del padre. Es cierto que como no es ningún tonto, Freud, como no es ningún tonto, sí te aclara, mira, no sé, y le aclara, es muy probable que esto no tenga éxito, pero se mete en la empresa. Aunque no tenga, aunque digamos finalmente, obviamente no tuvo, o sea, no obviamente, ¿eh? No obviamente, porque la sugestión puede ser muy potente. No tuvo éxito porque para suerte de esta chica no entró en transferencia con Freud. Si hubiese entrado en transferencia, capaz que lograba que se casara. Andás a ver, puede pasar. Lo que no iba a lograr nunca es que la pulsión originaria, digamos, la pulsión que la empujaba a los amores con las mujeres desapareciera. Podía ser que nunca, que se privara toda la vida, pero iba a estar toda la vida ahí. Otra, me acordé por lo que dije recién, otra cosa que me encanta del libro de Joyce, de su manera de narrar el psicoanálisis, que casi siempre cuando habla de los análisis lo dice con dos palabras que me parecen muy bonitas, que me parece que me siento identificado, ¿no? Que yo también podría elegir esas palabras, ¿no? Porque habla de o el viaje analítico o la aventura analítica. Me encanta que lo nombre así, ¿no? Viaje analítico, aventura analítica. Y te diría que aventura incluso más, Aventura me gusta más que viaje. porque Viaje aventura tiene supone un esa, destino. claro, tiene esa idea de que no se sabe dónde. El viaje por Exacto. ahí, sabes a El dónde vas viaje a ir. La supone un aventura es como, destino. bueno, Sí. sí, Aventura me totalmente. parece más interesante. Así que bueno, la verdad que creo que es una psicoanalista que da ganas de explorar su producción, A mí me porque resultó muy muy fresco, novedosa, sí. claro, sí, 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 Y creativa, mira, que en ¿no? 2024 puedas decir que es novedosa un libro de 1996, está muy bien, ¿no? Bueno, porque hay, digamos, hay algunos términos que tienen un valor muy actual para que podamos servirnos de esos términos, digamos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, bueno, no sé Mira, si, sí, el otro día, no hace 6 años, el otro día, quiero decirte, hace la semana pasada, una persona me contaba que se está formando en una institución psicoanalítica importante de otro país, que no me acuerdo si era su supervisora o su analista, le decía que de ningún modo un gay podía ser psicoanalista, que eso era impensable. Me llamó la atención y le llamó la atención a la persona que me lo contaba que usó esa palabra, ¿no? Esto es impensable. Claro, yo le dije y se cagaba de risa, digo, no, claro, evidentemente ella no lo puede pensar. O sea, Además, creo que hay, digamos, y esto ya es lo último, por ahí podemos dejar algún espacio si quieren hacer alguna pregunta. Yo creo que hay una superposición complicada en pensar la elección sexual, la identificación sexual, la práctica sexual, el objeto de amor. Se hace de eso una especie de bola indiferenciada y encima, digamos, como si hubiera en alguna de esas particularidades una modalidad unificada, digamos, ¿no? ¿Se entiende? totalmente, e Una ideal. práctica sexual, identificación sexuada, objeto de la elección, tiene que ser homo. No existe eso. Pues la Además, ¿qué pulsión, tiene que ver ¿no? escuchar ¿Se el entiende lo deseo que de digo, alguien? no? Sí, O sí, sea, sí. Y confundir el amor, la elección, la identificación, la modalidad de satisfacción, eso va disjunto. No necesariamente hace un eso es el universo ABC cerrado. de la teoría. En eso hay que reconocerle que eso sí, pero lo tenía claro. Que Bueno, es que es un rompecabezas de que las piezas se encajan de modos muy distintos. Pero además, ¿qué tiene que ver la apertura, la escucha del otro al modo analítico con cómo coges? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. bueno, debe haber una escucha genital, genitalizada. Bueno, bueno, vamos a Pero dejar tenés espacio razón, para preguntas. preguntemos si alguien quiere, por Si favor, alguien conversar. quiere, para no
¿Alguna pregunta que quieran hacer? Comentario, ¿Comentario? aporte. ¿Crítica? No, esa no. Sí, crítica también. No, críticas también aceptamos. Crítica también, también. Eh, porque si no podemos seguir charlando. O podemos irnos a comer ya. Podemos irnos a comer. No, si no, digamos, porque por ahí es necesario acercarse al libro, darle alguna vuelta. Si tienen ganas, digamos, pueden acercarnos también preguntas a Jorge o a mí vía Facebook, vía las redes, estamos siempre en interlocución. Exacto. Hola, ¿se me Bueno, escucha? sí se te escucha, Sofía. Sí, Sí, ¿qué tal? Perdón que no tengo la cámara, pero mi estado ya a esta hora del día es un poco deplorable, ¿Qué digamos. querés mostrarte? Exactamente. No, yo no conocía a la autora, me pareció súper interesante y me quedó rebotando una sutileza que vos dijiste en el diálogo, que fue diferenciar, ¿no? Cuando hablabas de esto de que el analista sería idóneo que no analice con sus ideales, ¿no? Y después dijiste como diferente o con los ideales de la teoría, ¿no? Que me parece que esa sutileza, esa diferencia es lo que se nos ha escapado, ¿no? En algún momento, como esto de creer y tener muy embanderado la idea de, bueno, el analista no debe analizar con sus ideales y descuidar la idea de que la teoría también está cargada de ideales, ¿no? Como que en el nombre del psicoanálisis, con esa premisa de, bueno, no poner los ideales, se olvida que, o algunos psicoanalistas, y a veces nosotros también calculo, olvidamos que el psicoanálisis mismo está cargado de ideales y ahí se ha escapado como práctica normativa, ¿no? Y aparece este desconocimiento cuando a veces se hace esa crítica como el psicoanálisis como práctica normativa y es como, no, pero no, porque el psicoanálisis no hace eso y demás, y en realidad, bueno, hay algo en esa sutileza que yo escuché claro. Uno piensa que solo el psicoanalista, pero en realidad también son los ideales de la teoría. Me pareció como, me quedó como rebotando y quería hacerlo rebotar para afuera, digamos, pero por lo demás, todo muy interesante y dan ganas de leerlo. Sí te vuelvo a preguntar el nombre del autor de este libro sobre el que hablaste de la violencia de lo sexual, que no me quedó muy Ah, claro. ese es George George Bataille. Bataille. Para Ok, que lo escribo acá en el chat para que lo veas. A ver dónde dale, por favor. está. El erotismo. El libro se llama El erotismo. Es también un libro fabuloso que vale la pena comprar, pero si no lo conseguís, también tengo el PDF. Bueno, no estoy Genial. viendo dónde escribir acá. Bueno, lamento, pero no encuentro dónde se escribe. Bataille, Bataille se escribe. Bataille. Perfecto, Ujú. George perfecto. Ah, para Bataille. acá. Acá encontré George. Bueno, Sofía, le damos, te rebotó algo que me parece que es un mundo. Primero que bueno rebotar para afuera. Pero sí, lo que decís es, para mí es súper importante, es un temón. Y hay esta complicación, además, mira, que es que al igual que el deseo, el concepto de ideal tiene o yo le encuentro una complejidad parecida a la del deseo, que es esta, ¿no? El deseo de no deseo es un deseo. El ideal de no ideales es un ideal. O sea, hay algo como difícil de escapar de la idea del ideal, ¿no? Entonces, ahí yo no sé, honestamente, no podría decirte si la cuestión está en no tener ideales en la teoría o en elegir los ideales que Es que depende qué entiendas por ideal, mira. Me Mm, parece que si por ideal entendemos llegar a un estado de perfección, claramente no. Ahora, si por ideal decimos que tenemos una meta a la cual pretendemos llegar, y tal vez sí, ¿no? Porque, digamos, yo creo que un análisis apunta, por ejemplo, a una mutación subjetiva de un analizante. ¿Eso es un ideal? Bueno, ahí se abre una discusión que creo que también está vinculado a cómo entendamos el ideal. Si entendemos que, ahora estoy ya asociando libremente, ¿eh? Sobre ujú, un tema que lo he pensado, pero no tanto como quisiera. Pero si entendemos que el ideal es que todo analizante debe llegar a tal cosa que demuestra que es algo acabado, eso estoy seguro que no. mm. A mí Ahora, me si el parece, ideal, sí.
Me parece Si el ideal, por interesante, ejemplo, digamos, no puede pensar en ser, términos del fin, ¿no? Que el fin está desde el inicio, en tanto marca una dirección, más que un ahí punto de va, llegada. claro. Ahora, si decís, si nuestro ideal es que en un momento la transferencia caiga porque pueda seguir su camino solo, ahí capaz que me convence más. Pero igual es un tema muy, muy interesante y muy difícil el que traes, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. No, y esta diferencia también entre, bueno, un fin y un ideal, porque también es cierto, tampoco ser iluso, tenemos, seguro que los tenemos, pero Es que si calculo que no, primero es trabajar sobre los del analizante, digamos, con los del analizante, no con los propios, pero este desconocimiento tan del psicoanálisis, diría, o de los que hablamos de psicoanálisis, como si no tuviera el psicoanálisis mismo algún que otro ideal, que son estos, aparte que vos traes de no, cómo Freud no lo vio y demás, y todas esas cuestiones donde algo de eso se claro. escapa, que no tiene que ver Lo con que el podemos fin. hacer, mira, lo que sí Mm, podemos hacer, y eso creo que marca mucho para mí a los buenos analistas, es dejarnos interpelar. O sea, no, seguramente metemos ideales. Eso me parece que es imposible que no nos metamos, pero si de golpe alguien se deja interpelar, quiere decir que en algún momento puede cuestionar ese ideal y puede rectificarse en la transferencia. Creo que es lo más que se puede, pero ese más es muy importante, ¿eh? Me parece que es muy importante. Hay una gran diferencia entre el analista que está demasiado enamorado de su teoría y rechaza todo lo que no entra en esa teoría, del que está dispuesto a revisar la teoría en función de las cosas que trae la clínica o no solo la clínica, pero también la clínica. Digo, no solo la clínica, pues para mí, por ejemplo, hay cuestiones de la teoría psicoanalítica que el discurso, por ejemplo, de Foucault me las cuestionó. mm, Entonces digo, a veces el cuestionamiento no viene solo de los analizantes, también viene de otras perspectivas teóricas que te abren preguntas distintas que a lo mejor hacen cambiar un poco tu manera de pensar el psicoanálisis. sí, sí. Y también esta interpelación en el sentido de, bueno, estar dispuesto a reorientar el camino, digamos, porque hay algo de esto del ideal que lo que hace es y un poco no nos damos cuenta, pero dar un terreno por el que hay que caminar y caminar y caminar y hay que estar dispuesto a torcer y de hecho hasta cambiar de, no sé, zapatilla, de todo, ¿no? Total. Yo lo llamo en homenaje a Ferenczi, pues yo creo que es el primero que lo planteó tan claramente, el gesto ferenciano, ¿no? Que es muy simple, pero es muy importante. ¿Qué dice Ferenczi? Dice, si un paciente te dice, vamos, ya que estuvimos hablando de sexualidades, que está siendo sádico con él, Ferenczi te diría, o mejor dicho, a partir de cierto momento de su vida, no desde el principio, te diría, bueno, a lo mejor es una proyección de un fantasma del analizante. Puede ser, pero puede ser que esté siendo sádico. Entonces, al menos considera que también es una posibilidad, aunque no sea tu intención. Entonces, eso es lo que yo llamo dejarse interpelar, ¿no? Dejar que no querer tener todo el tiempo la razón, que es lo menos analítico que hay. Es que es Es muy linda interesante esa porque palabra. uno podría decir que lo que el paciente escucha es lo que supuestamente uno dijo, ya no es Claro. al revés. Es a Ujú. partir de, ¿no? de lo que el analizante también escucha, eso da cuenta de lo que uno dijo, no lo que uno dice efectivamente, lo que sale de la boca de uno, ¿no? Por eso el Ujú. Una, poder discrecional está del lado del oyente. Si nosotros tenemos esa lógica, nosotros no, pero yo le dije otra cosa. Oh, total. Bueno, acá mira, Lidia, hola Lidia, ¿cómo estás? Nos pone la inmixción del psicoanálisis con la historia de la antropología. Claro, es que ah, el psicoanálisis históricamente se ha enriquecido de muchos discursos. Mantener eso me parece que es muy... La endogamia nunca es buena. nunca. Entonces, digamos, solamente que los analistas solamente leamos psicoanálisis nos empobrece. Me parece que después cada uno elegirá, obviamente no podemos leer todos los discursos, o sea, cada uno después elegirá con qué discursos quiere dialogar, pero dialogar con otros discursos, digamos, incluso con otras teorías dentro del psicoanálisis me parece mucho más rico. También por eso estamos hablando de Joyce McDougall. Yo no soy
digamos, no tengo una formación de escuela inglesa, pero me interesa dialogar con otras formas de pensar el psicoanálisis. Sí, de hecho fue algo que hizo Lacan, digamos. Yo podría decir que yo llegué a escuela inglesa por Y Lacan, Freud, porque hay 40 menciones de Klein y 50, y 70 de Winnicott. O sea que Lacan mismo ha abrevado en esas. claro. Bueno, pero Freud mismo también él dialoga con la, digamos, dialoga con la literatura, dialoga con la antropología, dialoga con la historia, dialoga con la arqueología, ¿no? Con la medicina, o sea, ¿no? El psicoanálisis, digamos, se pone interesante, digamos, se pone más interesante cuando se abre a otros discursos. Tal cual, tal cual. Bueno, yo Yo quería quería... felicitarlos a los dos por... Hola, querida Estela, besitos. Hola, Susan, ¿cómo Acá estás, estoy, Dayana? acá estoy. Ah, Por las maravillosas voces que los dos tienen, ¿eh? O sea, femenina y masculina, y vamos a quitémosle lo cantar. masculina y femenina, ya que el tema lo impele. Voces lindas, hermosas al oído, ¿viste? Bueno, Ahora, en segundo lugar, felicitar también a Jorge por esta labor que está haciendo para, como lo que hacías, Silvia Blechmark, que qué bueno que la menciona, ¿no? Ver desde otros ángulos al paciente, aunque interpele nuestra contratransferencia, y eso hace heridas narcisistas, ¿no? Que todos hemos pasado, que sin embargo cuando las podemos ver, tocar, lo voy a decir así muy simbólico, ¿no? O sea, tocar, ver de qué va, qué me impele a mí, y como dice Jorge, qué le pasa al paciente con eso, que para mí puede ser muy disruptivo, ¿viste? Pero que quizá lo sostiene y lo está sosteniendo. Y a mí me hace ruido, como tal vez para voltear a ver como su madre o su padre no lo voltearon a ver, o los otros, ¿no? Por ser gay, en este caso que estamos diciendo de otras sexualidades, transexual, que sí es no binario, y que eso, como dice Jorge, es nueva la nomenclatura, pero las formas de gozar, muy seguramente, digo, los grandes emperadores romanos las tenían, había unos que querían cambiar de sexo, siempre existió, más allá de las olvídate. cirugías permitidas, ¿viste? sí, lo Entonces, único nuevo son las intervenciones sobre el cuerpo que la ciencia permite. Después, eso. digamos, el resto, Eso digamos. sí, eso es Eso es cierto, que nuevo, trae eso es efectos nuevo. subjetivos. Trae Y efectos trae efectos subjetivos. subjetivos, sí. Sí, 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 sí. Eso es una novedad de esta época y hay intervenciones de todo tipo, desde niños hasta adultos. Y eso es todo un temón, digamos, ¿no? Sí, Eh, claro. Pero sí, viste que la hegemonía de la que Foucault hablaba y esta burocracia que se ha dado también en el psicoanálisis, de que, bueno, las jerarquías y que todo esto también nos ha hecho ver desde lo heterosexista, justamente lo que están diciendo ustedes, ver que si esto es normal y entonces a partir de ahí a lo mejor con la pareja homosexual el hombre es la mujer en la relación, que son pavadas, no son macanas, totalmente grandes. Y me gusta que Jorge, por ejemplo, traiga a colación el caso de la joven homosexual, porque lo hizo con Matías Tabil y con una feminista. Recordame quién es esta, un Sí, video sí, con hermoso. Agustina Toso. Con Agustín Russo, maravilloso el análisis que hicieron los dos, me encantó, me fascinó, y además les quiero proponer que tú, querida Estela y Jorge, hicieran estos Zooms con estos casos. Lo dijiste maravilloso, Jorge, el peor caso de Freud, pero más bien los casos en los que Freud se equivocó, incluso Dora, 20 años después fue con un médico analista por otra cosa, acompañada de su hermano, el analista médico la identifica, sabe que es Dora, se lo pregunta, ella se lo confirma y luego va con Freud y se lo reconfirma con el nombre real. Y de hecho ella y el hermano se quejaban del carácter de ella, incluso otros analistas modernos dicen parecía que era una borderline, ¿no? Que también luego molesta a muchos analistas los nuevos términos, donde la mujer era muy sádica con el hermano, con la gente, a veces estaba bien, ¿no? Digo, es una hipótesis que dice el autor donde yo leí esta información, ¿Mm? pero Freud decía, juraba y perjuraba que Dora había tenido ya una vida feliz y normal y bueno, hermosa. tampoco le podemos pedir tanto al creador del No, no, psicoanálisis, ¿no es viste, pero hay cierto? que, hay El que tema es aprender no de nuestros quedarnos errores. atrapados en su discurso. Eso es, Exacto, ese a es eso el vos, punto. querida Estela, Bueno, inteligentísima. Entonces, muy nada más bien. para cerrar, que Gracias, tratar de ver Dayana. la situación que nos interpela, ¿no? Gracias, gracias, Dayana, por tu Gracias, intervención. Vamos, Susan. creo que Sí, Laura, Susan Dayana, soy Carolina también. No, es Susan Susan Dayana. Dayana, Dayana Ajá. Susan. Yo la conozco como Dayana.
Carolina, vos tenías la mano levantada, ¿querías hacer una pregunta Sí, más que pregunta o era comentario? agradecerles a ambos porque descubrí una autora que quiero ir a comprar el libro ya. Yo soy más de la vieja escuela de leer, Pero no subrayar hay, y eso. Es que no Laura, no lo está, vas a conseguir, no lo no vas a está en Ah, conseguir. papel. bueno, lo Lamento imprimo. decírtelo, yo también lo quiero en papel, pero no hay. No hay. Bueno, Pero Excepto y vos estás que en consigas inglesa, ¿no? usado, no sé. sí, Te voy a pasar sí, yo te lo paso el PDF, no te preocupes. bueno, primero gracias a ambos. Me encantó. Me encantó esto de la delicadeza de que hablaban ustedes de cuando nos leían los pasajes, cómo ella lo narra, cómo ella, y se ve la impronta teatral que tiene, y a mí me llega porque también tengo una impronta teatral, y cuando es en los guiones de la sexualidad, las escenas. Y algo también que dijeron ustedes, esto de apropiarnos, leer la teoría, pero apropiarnos nosotros y nosotres, para ir al síntoma y no a cosas que quizás no están perturbando a las personas, porque conozco, bueno, casos de que me preguntó por esto y yo no fui por esto. Entonces es cómo, o sea, la enseñanza es apropiarnos, pero para escuchar al analizante y el síntoma que trae, y desde ahí. Después lo otro, si importa, lo dirá el analizante. Y Tal eso me cual, parece, tal cual. bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. ¿Vos sos la que vive en Entre Ríos? Sí, Carolina viaja a la facultad para tener clase todos los días, ¿no? O dos veces, una vez a la semana, dos veces a la semana. no Así que los bueno, lunes, nomás. los lunes, bueno, todo un acto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tenía la mano levantada o algo? ¿Quiere hacer un comentario? Bueno, como estamos dentro ya del horario, para mí fue un encuentro de lo más entretenido y novedoso, aunque sea un texto que ya tiene sus años. Redescubrir estas cosas siempre trae aires nuevos, ¿no? Como que airea un poco las ideas Mira, apelmazadas. siempre el ejercicio del pensar, que es una de las cosas que creo que habilita mucho un buen análisis, la posibilidad de pensar con la propia cabeza, es muy hermoso. Y para Exactamente. cerrar con esto que dices, que decís vos, Estela, Sí, cuento una anécdota muy bonita que no tiene nada que ver ni con el psicoanálisis, con la música, pero que tiene que ver con esto de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Resulta que Mozart, cuando era joven, viajaba mucho, ¿viste? Lo hacían viajar un montón. Dicen que en parte eso le jodió la salud, ¿no? Imagínate lo que sería viajar en el siglo XVIII, ¿no? Que no es lo mismo que viajar ahora tomándose el avión y, como se dice, y en nuestro siglo. Entonces, a cada lugar que iba, ¿no? Le hacían escuchar la música, digamos, lo que estaba sonando, ¿no? Y él, bueno, él tenía una cabeza musical increíble, obviamente, ¿no? Entonces, escuchaba y decía, ah, sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Supongo que algunas cosas diría qué lindo para quedar bien y punto, como en algún momento hacemos todos con determinadas circunstancias sociales. Y en un momento escucha algo y dice, por fin algo nuevo. Mm, Y ese algo nuevo era de Bach. Bach es anterior a Mozart. mirá vos, mm, mirá mm. vos. Y no era Una con el anécdota buena. sintetizador Moog, eso fue mucho Exacto, después. exacto. Tenía la mente abierta. Ujú. Bueno, gente, un Bueno, muy gusto. bien, un Gracias, gusto Estela, por la enorme. invitación. No, por favor, un placer Y para muy mí, buena, que sea muy buena cursada para toda la cátedra. seguramente. Lo vamos a aprovechar. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Gracias, Lidia, las que conozco. Gracias, Patti, Gracias, y a Patti, todos los demás que ¿eh? estuvieron. Mariela, Laura, Felipe, Andrea, Natalia, Macarena, Sofía. Que estén todos muy bien.
Chau, Hasta chau. luego. Jorge. Bye. Chao, gracias. Chau, Chao. chau.